Buenas noches. Claro, me escucho. Bien, en la clase pasada estábamos viendo la clasificación de la información mediante la distribución de frecuencias. Entonces veíamos la distribución de frecuencias como esa herramienta que se utiliza en estadística para clasificar información cuantitativa. Vimos un primer procedimiento para construir distribución de frecuencias, que es el que nos proporciona la regla de Sturges. Como vimos, ese procedimiento se basa en un algoritmo matemático y vía de consecuencias es rígido. Es rígido porque tenemos que respetar lo que nos da ese algoritmo. Y vimos que ciertamente la regla de Sturges es bastante práctica, puesto que de manera muy simple nos permite construir distribuciones de frecuencias, perdón, porque nos proporciona una forma simple de determinar el número de clases e inmediatamente construimos la distribución de frecuencias habida ese número de clases. Eso lo vimos y decíamos que la regla de Sturges en ocasiones tiende a producirnos situaciones como esta de concentrar muchos casos, perdón, en pocas clases. Y eso no es bueno, decíamos, porque a pesar de que la filosofía de la distribución de frecuencias, de la clasificación en sentido general, es resumir el comportamiento de los datos. Un resumen excesivo puede no ayudarnos mucho en el análisis porque tiende a producirnos pocas clases muy grandes cada una. Y eso ya lo vimos inicialmente cuando habíamos clasificado los hogares en función del grupo socioeconómico al cual pertenecen, y vimos que cuando definimos solo 3 grupos, eran muy pocos grupos, pero cada uno era muy grande. Y al ser tan grande, se volvía muy heterogéneo internamente. Entonces, a veces la regla de Sturges tiende a producir este tipo de situación. Por eso decíamos que nos convendría tener un segundo procedimiento para construir distribuciones de frecuencias que no se base en un algoritmo matemático, como es la regla de Fisher y la de Williams, que son iguales también que la de Sturges en ese sentido. Y así estamos apelando a un segundo procedimiento que no se basa en ninguna fórmula matemática, en ningún algoritmo matemático, sino más bien se basa en el sentido común, en ese sentido común que nosotros obtenemos a través de la práctica, a través de la experimentación, a través de los ejercicios. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a experimentar para ganar esa forma, esa destreza que nos permite, frente a una situación determinada, construir una distribución de frecuencias que ni agrupe demasiado ni nos deje demasiado detalle. Porque dijimos, la desagregación excesiva, como vimos acá, no nos resuelve el problema, no nos ayuda no nos facilita el análisis. Pero también decíamos que una agregación excesiva, como a veces nos ocurre aquí, tampoco nos ayuda. Entonces decíamos que necesitamos un equilibrio. Ni mucha desagregación, como los datos sueltos, ni mucha agregación, como ocurre que decíamos que a veces nos lleva a la regla de Sturges. Entonces vamos a cómo proceder de esa forma flexible, como decíamos, que no se basa en algoritmos matemáticos. Bueno, es experimentando, es tanteando, hasta lograr una buena clasificación. Para nosotros construir este agrupamiento, definimos 7 clases. Ustedes recuerdan, definimos 7 clases. ¿Ya? 7 clases. Y el intervalo de clases nos resultó de 12.1, pero nosotros por comodidad quisimos trabajar con un intervalo entero de 13 puntos.
Entonces, finalmente terminamos trabajando con 7 clases y un intervalo de 7 puntos cada clase, que eso fue lo que hicimos acá. Muy bien. Y dijimos que ese intervalo de 13 parecía muy grande. Y por eso, al ser tan grande, nos definió solo 7 clases. Pero 7 clases de tamaño 13 cada uno. Entonces entendíamos que 13 podía ser muy grande. Entonces, ¿qué pasa si nosotros reducimos ese número de ese intervalo de 13, lo hacemos más pequeños? Y por eso, eso fue lo que hicimos acá. ¿Qué dice el ejercicio 2? Maestro, ¿Sí? Profesor, no tiene la presentación usted puesta. No está Ok. proyectando todavía. Ok. profesor, me gustaría hacerle una pregunta antes de iniciar la clase. No sé si Bueno. me escucho ahora. Fuerte y claro. Ok. Mi nombre es Diomedes Moreno y yo le quiero hacer una pregunta sobre el documento de lineamientos básicos que usted envió. Hay algo que no me queda claro, lo leí un par de veces y no pude sacar una conclusión por mí mismo. ¿De qué manera uno le entregaría a usted el cuaderno? Si es de manera física, si uno le tiene que Cuaderno, no he dicho nunca que tienen que entregarme. Ok. No he dicho nunca. Los ejercicios de recapitulación se refiere, creo. Yo me refiero exactamente a... Voy a proyectar... Ustedes pueden abrir el documento, yo puedo proyectar para hacer énfasis en el punto en cual yo tengo duda. Parece. Ok. Ahí están los lineamientos básicos. Exacto. En el punto 7 del segundo tema, el que dice desarrollo del programa. Ahí, en ese párrafo de ahí. Léalo. Dice, el estudiante puede construir su cuaderno de notas a partir de una carpeta, en el cual debe incluir hojas en blanco para anotar, así como para incluir cualquier otro material de apoyo que haya obtenido o que le hayan sido proporcionados por el profesor durante el semestre. A su vez, este cuaderno de notas le servirá para acompañar sus libros de texto durante el semestre y ambos elementos construirá el material para estudiar la asignatura. ¿Y? Es el 6. Eso es. Yo no sé si él se está refiriendo a los ejercicios, pero si es a los Sí, ejercicios. es a los ejercicios en sí que me estoy refiriendo. Yo supongo que uno lo hará y posteriormente, cuando el profesor diga que haya que enviárselo, se los remitimos por la misma vía que él nos lo solicite. No sé si estoy entendiendo lo que el compañero quiere decir. Es, si ya se tiene claro que se va a entregar al final del semestre, ¿verdad? Entonces, si se hará, o sea, si el compañero lo puede hacer en el cuaderno y luego adjuntar las fotos o las imágenes en un solo documento. ¿Qué dice el tópico 6? Porque yo me precio de escribir español muy bien. Mierda. Ok. En el punto 6, lo voy a leer textualmente como dice, a lo largo del semestre, el estudiante debe ir elaborando el informe práctico, el cual no es más que un compendio o documento compuesto por los diferentes ejercicios de recapitulación que se desarrollen durante el semestre. Luego, el día del examen general, el estudiante le enviará el informe práctico al profesor. Ajá. Ok.
¿Cuál Lo es que la yo duda? pude, ok, ¿Cuál es la duda? aquí va. La duda es que si esos ejercicios si se van a hacer de manera digital o de manera práctica. No entendí. Ok. Mi duda es, o sea, Él quiere para que saber. puedan entender un poquito, por ejemplo, con los primeros ejercicios que se enviaron, fueron 10 preguntas, si no mal recuerdo. Esas 10 preguntas, ¿yo las puedo hacer en Word o la puedo hacer en el documento, manual? En el cuaderno, mejor dicho, en el cuaderno. ¿Y Ok, cómo, entonces. cómo usted me envía un cuaderno en forma electrónica? En PDF, una foto. Así usted le enviaría a su jefe, usted le enviaría un informe así. Hay algunos maestros que lo piden así. No, yo no estoy Por hablando eso de es que te eso. estás refiriendo. Es que yo no soy ninguno de esos maestros, yo soy diferente. Yo soy yo. Y les escribí esto muy claramente. Se lo escribí muy claramente. ¿Cómo usted envía los informes a su jefe? En mi caso, yo lo hago de manera digital. Yo utilizo muy poco lo que es cuaderno o manuscrito para englobarlo de esa manera. Hablando en mi caso particular. Ajá. Entonces, Y más en el caso de enseñanza virtual. bueno, es cierto. Quizá es mi error que yo debí de tocar ese tema al principio de la clase, como usted nos recomendó, pero en realidad fue un error mío. Y me encontré con la duda más cuando comencé a desarrollar los ejercicios y se me entró como esa duda, por así decirlo. Pero yo Cuando le pregunto, ¿cómo ustedes le envían a los profesores los documentos en enseñanza virtual? Por correo. Digital. en lo que me ha tocado en el semestre pasado y en este, de manera virtual, por Ujú. lo menos en mi caso, no sé en lo caso de los demás, yo estoy estudiando informática y por lo general la materia que yo he seleccionado o que estoy seleccionando, esta es la única en la cual, no, esta es la segunda porque estoy dando matemática discreta, que tengo que hacer, tengo que trabajar con un cuaderno de práctica y tengo que hacer los ejercicios manuales. Yo no he pedido cuadernos de práctica. En ningún momento lo dicen. Es cierto, yo mencioné el punto de cuaderno de práctica porque estoy, o sea, porque mencioné la otra materia que estoy dando, o sea, porque tengo que tener un cuaderno. Aquí dice un informe práctico. Ujú. Entonces, Disculpen. Quizás la confusión está porque en el punto 7 habla de construir un cuaderno de notas y de incluir hojas en blancos y ese tipo de cosas. no puede haber confusión, porque le dice qué es el cuaderno de notas. ¿Qué dice el punto 7? El estudiante puede construir su cuaderno de notas a partir de una carpeta. Su cuaderno de notas. Su cuaderno de notas a partir de una carpeta. Esa carpeta, a mi entender, puede ser digital como física. O sea, quizás eso puede ser un punto de confusión. No hay entender. Lea lo que dice el tema 7. Ok. Y quíteme el entender. El estudiante puede construir su cuaderno de notas a partir de una carpeta, en la cual debe incluir hojas en blanco para anotar, así como para incluir cualquier otro material de apoyo que haya obtenido o que le haya sido proporcionado por el profesor durante el semestre. Ajá. A su vez, este cuaderno de nota le servirá para acompañar sus libros de texto durante el semestre y ambos elementos construirán el material para estudiar la asignatura. Ajá. ¿Y dónde está la confusión? ¿Dónde está la confusión? Pregunto yo. En que al hablar de libros, una carpeta puede ser física como digital.
Me declaro incompetente para entenderlos. ¿En qué momento lo dicen? Maestro, quizá yo voy a hablar por mí. Yo leí el documento y, o sea, yo leí los documentos, porque nada más no fue ese que leí, y me quedé con duda. Por eso estoy haciendo la pregunta. Ahora bien, quizás, como ya yo he estado trabajando de manera digital, entonces, por eso fue que me causó más la duda, la inquietud de yo preguntarle a usted ya directamente de que si los ejercicios uno lo podía hacer de manera digital, pero ya aclarando el tema con usted, nos hemos estado dando cuenta a los estudiantes, por si había otra Que no persona más que saben tenía. leer, que no saben leer, porque les dice, el estudiante puede construir su cuaderno de notas a partir de una carpeta, en la cual debe incluir hojas en blanco para anotar. ¿Qué significa hojas en blanco y qué significa anotar? No, porque de repente yo estoy hablando otro idioma. ¿Qué significa hojas en blanco y qué significa Hoja- anotar? Serían los apuntes que uno podría tomar en algún archivo de Word. ¿Esas son, O, esas son las hojas en blanco? No. El compañero se refirió fue a la definición de anotar. ¿Qué es una hoja en blanco? Para mí, no sé para los demás, no me sé la definición que se tenga, pero para mí una hoja de blanco es, por así decir, valga la redundancia, es una hoja donde no tiene ningún tipo de información ¿Y las o hojas de de, datos. y las hojas son de qué? En una universidad, en una escuela, cuando se habla de hojas, ¿son de árboles o de zinc? ¿De qué son las hojas? de papel. Ah, entonces, ¿dónde está la confusión? Ok, mi pregunta sería, los apuntes o las notas, ¿pueden ser en algún archivo de Word o algún documento de redacción de texto? ¿O, o deben de ser en hojas de papel, luego escaneadas? Mi amigo, es que ese cuaderno de notas es suyo, es para usted. Eso iba a decir yo, eso Ok. es suyo. Eso es donde usted considere. Mire, ¿cómo dice acá? ¿Cómo dice Su ahí? cuaderno. Ah, ah, cuando viene el pronombre posesivo su es mío. No, maestro, o sea, hace referencia a nosotros que estamos leyendo, a nosotros los Entonces, por estudiantes. Lo que Dios. pasa es, o sea, en el, en el lugar mío, o sea, yo siempre voy a hablar sobre mí. En el lugar mío, yo siempre estoy acostumbrado a usar los términos de cuaderno de práctica y cuaderno teórico. Ahora bien, en esta materia nos hemos dado cuenta que usted trata de utilizar las palabras o sea, más correctas que usted encuentra en el momento, pero como nosotros no estamos acostumbrados a ese, por así decirlo, o yo mejor, yo no estoy acostumbrado a encontrarme con ese léxico, por eso a mí me causa un poquito eh, de confusión al principio. Entonces ya, a partir de esta pequeña aclaración que ya tenemos, ya la duda ya la tengo aclarada, que el cuaderno de notas hace referencia a que si yo tengo alguna duda sobre un tema, si yo investigo algo, una teoría, cualquier cosa, yo lo voy a anotar en mi cuaderno de lo más normal. Ahora que el informe, yo voy a ir realizando cada una de las actividades, cada uno de los ejercicios, para cuando se me pida yo tener eso listo, tener eso ready, como dice. Eso entiendo yo. Exacto. Y así lo escribí. Ese fue el espíritu del español que utilicé en la escritura. Créanme que hace mucho tiempo que estoy leyendo mucho y escribiendo
mucho. Y no le voy a decir que soy García Márquez, pero me sé expresar. Me sé expresar. Mi último libro precisamente se pone a circular el día 15 del próximo mes. Entonces, me sé expresar, créanme que sí. Entonces, yo les ruego que lean con detenimiento y que lean cómo está escrito. Porque si leen como está escrito, a veces, claro, cometo errores, ¿cómo no? Pero errores de una palabra, no errores de una idea o de un concepto. Entonces, yo les ruego que lean con detenimiento. Buenas noches, permiso, profesor. ¿Sí? Se aclaró ya el tema de... Acabo de entrar, acabo de llegar del trabajo. Entonces, se aclaró el temita del informe al final. Sí, claro. Ya cualquier cosa se la podemos decir al final de la clase o cualquier otra vía. Yo te puedo escribir, tú me dejas tu nombre y yo te escribo, según lo que yo entendí. Ok. No, y profesor, discúlpenos, lo que pasa es que los demás profesores con los que hemos tomado clase anteriormente, muchos nos hacen escribir a mano y luego escanearlo. Yo digo que eso, para mí, eso es una idiotez, porque al final, si tú tienes que digitalizar el documento, pues oye, no se la ponga difícil al estudiante, que lo haga en un editor de texto y que te lo envíe, porque como Correcto. digitalizarlo. Claro. Hoy ya ni los choferes de carro público escriben a mano. Exactamente. Entonces, claro, no tiene sentido. Ninguno. Y lo que se puede hacer fácil, ¿para qué hacerlo difícil? Exacto. Entonces no sean masoquistas ustedes. Y traten de leer las cosas con cuidado para que entiendan. Y por lo menos lo que les escribo, en el espíritu de lo que les escribo, no hay espacio para la confusión. Puede haber alguna duda, pero espacio para confusión no, porque me precio de escribir claro. Me precio de escribir claro. ¿Usted por qué no sabe, profe, con la gente, con los profesores, esos dinosaurios que uno se ha tocado en la UAC? Mire. Totalmente de acuerdo con usted. Lo entiendo y en ese sentido los compadezco. Dinosaurios analfabetos. Pero además, gente a veces con modales medio esdrújulos, ¿no? Medio complicados para comunicarse con otras personas. Lo entiendo perfectamente. Pero por eso ahorita cuando me dijeron que otros profesores, mire, la verdad es que yo no soy mejor que los otros, soy diferente. Entonces no me comparo con los otros, no porque soy mejor, repito, sino porque soy diferente. Y de eso tengo conciencia de que soy diferente. Bien, entonces mi recomendación, siempre lean bien, lean con detenimiento, lean bien. Bien. Bueno, entonces aquí en el ejercicio 2 tenemos los datos del mismo ejercicio 1, solo que ahora vamos a proceder de manera diferente, habidas cuentas de que dijimos que la clasificación que hicimos probablemente no fue la mejor. Entonces tomemos los datos otra vez y ahora hagamos otro ejercicio. Esta vez, en vez de tomar un intervalo de 13, que salió muy grande, yo voy a tomar uno de 5. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Porque 13 es muy grande y yo estoy probando a ver cuál me resulta. Tomé un intervalo de 5. Perfecto. Eso se entiende, ¿no? Sí, maestro. Sí. Sí, maestro, se entiende. Perfecto. Entonces, tomé un intervalo de 5 como
dije que 12 me incluye a 12. Si le sumo el intervalo, 12 más 5 son 17. Perfecto. Tengo una primera clase que cumple con la condición que yo le exigí, que me incluya el valor más pequeño. Entonces, estoy bien. Sigo, la siguiente será 17 más el intervalo, 22, 22 más el intervalo, 27. Y así voy a continuar hasta tener una clase que me incluya al valor más alto, que fue la condición que yo le puse a la última clase. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Entonces, esta clase Maestro. me incluye al 97, porque 97 está entre 97 y 102. Diga, amigo. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta, intervención? No, creo que era. Parece que se le quedó un micrófono abierto a alguien. Ok, no hay problema. Lo que me interesa es que cuando alguien va a hablar, dejarlo hablar, porque es otra cosa que me enteré, de que hay profesores que no dejan hablar a los estudiantes. No sabía eso. Y entonces, ¿para quién enseñan esos profesores? ¿Para las paredes? Eso solamente cumplen con dar la clase, o sea, dar su clase, salir de eso, pero no procuran de que nadie aprenda. No, pero la verdad, créame, no les estoy exagerando. No sabía que eso podía ocurrir, que le puede cruzar por la cabeza a alguien. Porque qué mayor satisfacción puede tener un profesor que es que la discusión que tiene con los estudiantes sirva de algo en términos de afianzar el conocimiento que ya tiene el estudiante o esclarecerle alguna duda que tiene en relación a lo que creía que sabía bien. Yo pienso que no hay más satisfacción que esa. Porque Sí, yo también. Eso queda para siempre. ¿Sí? ¿No? Diga. Así es, sí. Y no hay ninguna forma de saber cuál es el recibimiento que se está teniendo si tú no escuchas la parte a la que tú te estás dirigiendo. Por eso ustedes conmigo tienen el problema opuesto, que vivo insistiendo para que hablen, pregunten, intervengan, digan, opinen, sugieran. Lo contrario, yo los hostigo por ese lado. Porque eso debe ser. Es una discusión entre ustedes y yo. Y los beneficiarios son ustedes, no debo ser yo. Nos beneficiamos todos, definitivamente. Pero el mayor beneficiario debe ser ustedes. Entonces, si yo voy a que usted me ponga las cosas fáciles a mí, por Dios, eso es inmoral. ¿Y la ética dónde está? ¿Y los principios dónde están? Bueno, entonces, perfecto. Entonces, quedamos que definimos las clases en esta forma, ¿no? Y no hay problema. La primera incluye el valor más pequeño, que es 12. La última incluye el valor más alto, que es 97. Entonces, estamos bien hasta ahí. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, estamos bien. Perfecto. Entonces, me voy igual que el niño de kindergarten, o la niña. Busco las bolitas blancas y la echo en la cubeta blanca. Busco la bolita azul y la echo en la cubeta azul. Busco la bolita amarilla y la echo en la cubeta amarilla. Entonces, tomo cada uno. El 12, vengo acá, marco un palote acá, porque ahí está. El 17, marco un palote acá, porque está entre 17, porque este es 12 a menos de 17. Y este es 17 a 22. Entonces marco, para el 17 marco el palote acá. Vuelvo, el siguiente es 22. 22 es acá, porque acá es 17 a menos de 22 y aquí es 22 a menos de 27. Marco el palote acá. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Perfecto. Eso se lo hace el programa que usted desarrolló en informática. El contador clasificador le va a hacer esto, pero para que usted sepa qué es lo que está haciendo
el software que usted diseñó internamente, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es esto, clasificando. Y si usted no entiende este principio, va a hacer el programa mecánicamente y no sabe qué es lo que el programa está haciendo. Usted desarrolla un algoritmo y ese algoritmo, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo esto, echando las bolitas blancas en la cubeta blanca y las bolitas azules en la cubeta azul. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Perfecto. Y así tomé cada uno de estos valores, lo voy tachando para saber que ya lo incluí, no incluirlo otra vez, y lo voy marcando acá. Y después vengo y cuento el número de palotes y tengo aquí las frecuencias. Ahí tengo clasificados los 35 estudiantes, ahora con un intervalo de 5 puntos. ¿Eso se entendió? Sí. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora no. Ok. Yo tengo una pregunta. Ya, se escucha mal su comunicación. Mira a ver cómo puede mejorarla. Sí, me escucho mejor ahí. Ahora sí. Ok. La pregunta mía es simplemente, digamos que juego de palabras, podría decirlo de esa forma. Podría decirse que digamos, este ejercicio que estamos haciendo aquí, de poner, digamos, cada bolita en su grupo, por decirlo de esa forma, Sí. podemos llamarlo como clasificación o agrupación. Es clasificación. Porque recuérdese que estamos en el tema de clasificación de información. Mírelo acá. Ok, entonces estamos clasificando la información. Ok. Sí, dependiendo Ok. Pero sí, era solamente esa pregunta, que era que si se podía llamar de esa manera. Pero gracias. Claro, estamos ahí. Mire, capítulo 6. Clasificación de información. Mientras estemos en 6, estamos en clasificación de información. Ok. Entendido, ahí está claro. Muchas gracias. Entonces, fíjese que la distribución de frecuencias es el 6.4. Estamos en 6. Es el cuarto aspecto que estamos viendo dentro de la clasificación de información. El cuarto, 6.4. Ok, entendido entonces. Ok, entonces, muy bien. Llegamos a la clasificación del ejemplo 1. Te dice, bueno, pero una cosa. Si estoy trabajando con un intervalo de 5 puntos, porque me dio la gana, y si yo le saco más provecho a ese intervalo de 5, haciendo con que los límites de clase sean múltiplo de 5, y así va a ser muy fácil, porque los límites serán 0, 5, 5, 0, 0, 5, 5, 0, y ahí se vuelve hiper cómodo para trabajar. Simplemente lo que estoy buscando es comodidad, nada más. Eso quiere decir que yo puedo utilizar también ese intervalo de 5 de esta forma. Ya que quiero sacarle más provecho al 5 como intervalo, tomo como límite inferior un múltiplo de 5, que es 10. Y si le sumo el intervalo, que es 5, tengo la clase 10, 15. ¿Y cuál es la condición que tiene que tener la clase? Que me incluya a 12. ¿Y esta no incluye a 12? Claro que sí. Entonces puedo usar esta también. Y es más cómodo. Esta clasificación es más cómoda que esta para leerla, para trabajarla, para presentarla. Esta es más elegante que esta. Más fácil, más práctica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Perfecto. Y al final defino mis clases y tendré la última, 95, 100, que incluya el valor más alto. Entonces tengo una clasificación igualmente exhaustiva. ¿Te iba a decir algo?
No, yo iba a decir que para los mercadólogos es visualmente más apetecible. Claro, definitivamente. Es así. Es así. Perfecto. Y después hice lo mismo. Agarré cada bolita blanca y le eché en la caja blanca. Cada bolita azul le eché en la caja azul y marqué aquí. Y tengo, después cuento, y estas son mis frecuencias. Y aquí tengo los mismos 35 estudiantes clasificados de la misma forma. ¿Se entendió? Sí, ahí yo lo entendí, lo aprecio bien. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o pregunta? No, por ahora no. Ok. Bien. Esto y esto me da lo mismo. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Son ligeramente diferentes, pero me conducen a una clasificación. De acuerdo. Ahora, observemos. ¿Qué yo le criticaba a esta clasificación? Que me llevó a una excesiva concentración. En 2 clases tengo casi la mitad de los estudiantes, solo en 2 clases. Y la otra mitad me queda para las otras 5 clases. Entonces, hay mucha concentración. Muy bien. Pero aquí me pasó exactamente lo opuesto. Sea que yo tome el ejemplo 1 o el ejemplo 2, estoy en la misma situación. Fíjense que yo tengo aquí 3 clases con frecuencia 1. ¿Y para qué yo agrupo un caso? Un caso no es grupo. Aquí vuelvo un caso, aquí vuelvo un caso. Pero aquí, peor aún, yo tengo inclusive aquí 0 casos. ¿Y para qué yo creo un grupo si no voy a tener a nadie ahí? ¿Se entiende? Sí, sí. Y aquí estoy en lo mismo. Aquí estoy en lo mismo. Clases con un solo caso. Clases con 0 casos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me fui al otro extremo. Si esta distribución de frecuencias tendía a concentrarme demasiado, esta se me fue y me está detallando, me está desagregando demasiado. Eso no debe ocurrir en una clasificación. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfectamente. Entiendo. Okay. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Dice, en la búsqueda de una clasificación que sea adecuada, en el sentido de que cumpla con los 2 requisitos antes mencionados, se puede probar con diferentes valores de la amplitud de la clase. Inicialmente se utilizará un intervalo de 5 puntos y si 12 se le suma el valor del intervalo de 5 clases, se obtiene el límite superior y así quedará definida la primera clase, 12 de 17. 12 a 17. 12 a 17, así se lee eso. Oh, sí, gracias. De esa forma, Sí, dice. De esa forma se continúa hasta llegar a una última clase que deberá incluir la clasificación de 97 puntos, que es la más elevada, tal como se demuestra en la distribución de frecuencias del ejemplo 1. correctamente. Muy bien. ¿Y aquí qué dice? En el ejemplo 1 se ha utilizado un intervalo de clases de 5, lo cual podría ser mejor aprovechado si se utilizara un múltiplo de 5 como límite inferior de la primera clase, como sería 10. De esa forma, los límites, las diferentes clases también serían múltiplos de 5, como se demuestra en el ejemplo número 2. Correctamente. Entonces, ¿qué fue lo que vimos acá? ¿No? Perfecto. Correcto. Dice, las distribuciones de frecuencias de ambos ejemplos tienden a presentar la información en forma muy desagregada. Correcto. Las 5 primeras clases ahí se muestran. ¿Sí?
Ok, ahora sí lo puedo ver. Poseen frecuencia 1, es decir, que solo caso cada una. Y una situación aún peor se presenta en relación a las últimas 4 clases, donde 3 poseen frecuencia 1 y una está vacía, es decir, posee frecuencia 0. Que fue lo que vimos acá, ¿no? En este caso, ¿no? Exacto. Perfecto. Dice, si en vez de un intervalo 5 puntos se utilizaría uno de 10 puntos, se obtendría una distribución de frecuencias como la expuesta en el ejemplo 3. Esta clasificación parecería más adecuada que las anteriores, pues en este caso la información no presenta ese nivel de desagregación. Tampoco se observan clases concentrado en una porción importante de los casos. Bien. Fíjense qué fue lo que hicimos acá. Bueno, aquí dijimos, un intervalo de 13 nos resultó muy grande, pero un intervalo de 5 nos resultó muy pequeño. Tomemos uno que esté en el medio. Tomemos 10. Estamos experimentando, estamos probando, porque estamos ganando experiencia. Porque aquí no hay regla. Aquí dijimos que es el sentido común que obtenemos a través de la práctica. Perfecto. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Ahora vamos a tomar un intervalo de 10, que no es tan grande como 13, ni tan pequeño como 5. Si comienzo con 10, como lo había hecho acá, para aprovechar un intervalo de 10, y vamos a usar un múltiplo de 10 como límite inferior de la primera clase, tendremos 10 más el intervalo, que es 10, 20. 20 más el intervalo, que es 10, 30. Y así, la primera clase incluye al 12, que es la calificación más pequeña, y la última clase incluye la calificación 97, que es la más alta. Fíjense que aquí no hay esta concentración tan grande. Aquí había 16 casos en 2 clases. De solo 7 clases, en 2 está casi la mitad. Y aquí ya tenemos más clases. Aquí tenemos 3, 6, 9 clases. 9 son más que 7. Y un intervalo de 10 es menor que 13. Entonces tenemos más desagregación. Dice, bueno, yo tengo aquí una clase todavía con 8. Perfecto. Y si le sumo esas 2, tengo 2 clases que me suman 14. Bueno, pero el resto está distribuido en 7 clases. Entonces yo tengo una mayor desagregación. Y por otro lado, ya no tengo lo que tenía aquí. Todos estos 1 e inclusive 0. Cualquiera fuera las 2 clasificaciones que hiciéramos, y vamos a tener esa situación. Aquí no tenemos nada de eso. Tenemos un solo 1. Bueno, podemos convivir con eso. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Hemos logrado una clasificación que es mejor que las otras 2, porque no me agrega tanto como la primera, ni me desagrega tanto como las 2 segundas, como estas 2. Entonces parecería que esta es más adecuada. ¿Se entendió? Está más balanceado, exacto. Correcto. Correcto. Ni tan desagregada ni tan agregada. Digamos que hay un cierto equilibrio. Ok, entendido. ¿Alguna pregunta con relación a esto? No, por ahora okay. no. Muy bien. Veamos un tercer ejemplo. Dije que estábamos ganando experiencia. La experiencia se obtiene a través de la práctica. ¿Qué dice el tercer ejercicio? Los valores de los salarios en pesos percibidos por los 50 obreros de la fábrica de calzados La Sandalia en el mes de junio de 1972. Perfecto. Y ahí están los valores. Lo primero que nosotros observamos es que el salario más bajo son 50 pesos y el más alto son 98. Eso significa que el rango es 98 menos 50 es 48. 48 pesos es el rango. El rango de los salarios
es menor que el rango de las calificaciones. ¿Te recuerdan que las calificaciones van desde 12 hasta 97? Entonces, hay una mayor amplitud de los valores, hay un rango mayor, es un rango de 85, 97 menos 12. Los valores están más explayados, más dispersos, más distantes. ¿Ah? Perfecto. Los salarios de los obreros de la fábrica de calzado de la sandalia están más concentrados. ¿Por qué? Porque están entre 50 y 98. El rango es mucho menor, están menos explayados, están menos dispersos. ¿Se entiende ese concepto? Sí, sí, se entiende. Correcto. Entonces, como estamos experimentando, ¿qué pasaría si de entrada volviéramos a un intervalo de 5 pesos? Bueno, yo probé con 5 puntos y salí mal. Me salió demasiado desagregada la cosa. ¿Qué pasa si yo utilizo ahora un intervalo de 5 pesos? Perfecto. ¿Cuánto es el salario más bajo? 50. Si le sumo el intervalo, 55. Tengo la primera clase. ¿La primera clase me incluye el salario más pequeño? Sí, entonces estoy bien. La siguiente clase será 55-60, 60-65, 65-70 y necesito incluir el 98. Esta clase me incluye el 98. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, se entendió ahí. Perfecto. Sí, comprendo. Entonces, yo utilicé un intervalo de 5 pesos y tengo 3, 6, 10 clases. 10 clases. Cuando yo utilicé aquí un intervalo de 5 puntos, obtuve 18 clases. ¿Por qué si estoy usando el mismo intervalo? Porque aquí el rango es 85. Si los valores están más dispersos, ¿ah? Más extremos. Y aquí el intervalo es de apenas 48. Están más concentrados. Entonces, un intervalo de 5 solo me generó 10 clases. ¿Se entendió eso? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Ahora tomo cada valor y lo coloco en su respectiva clase. Ya yo no puse los palotes aquí porque se entiende que ustedes saben que eso hay que hacerlo cuando uno está haciendo la clasificación para no equivocarse. No son bonitos los palotes, simplemente son un recurso para uno no equivocarse. Como ya yo sé que ustedes saben hacerlo, no los puse. Directamente puse las frecuencias. ¿Se entendió? Sí, sí, está claro ahí. Muy bien. Entonces, fíjense cómo esta vez un intervalo de 5 pesos no me produce esto. No me produce esto. Que solo 2 clases tengan casi la mitad, contengan casi la mitad del número de estudiantes en conjunto. Aquí no. Fíjense que aquí no pasó. Aquí hay las 2 clases que más concentran juntas son estas 2. Concentran 15 entre las 2. 15. Ni siquiera la tercera parte. Ni siquiera la tercera parte del total. O sea que podría decirse que ahí no hay concentración en pocas clases. Tampoco hay unos, y mucho menos 0. Entonces, aquí se ve un agrupamiento, como decía el compañero, bastante equilibrado. Esta es una clasificación excelente, porque no hay ni mucha agregación, como en la primera, ni mucha desagregación, como en la segunda y la tercera. ¿Se entendió? Sí, sí, está claro. Entonces la pregunta, ¿por qué un intervalo de 5 aquí no me funcionó y aquí sí me funcionó? Por lo que dijimos, es que aquí estamos con un rango de 85, mientras que aquí tenemos un rango de apenas 48, casi la mitad. Entonces los valores están mucho más concentrados entre ellos. ¿Se entendió? Claro que yes. Sí, Sí, maestro. sí.
Ok, entonces por eso, si nosotros no hiciéramos estos ejercicios de experimentación, no descubriríamos eso, que un intervalo puede funcionar en un caso y en otros no, porque va a depender del valor del rango, de cuán desagregados, de cuán dispersos estén los valores, de cuán desiguales sean los valores. Bien. ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí, sí. Cuando digamos que una forma de que podamos visualmente saber si las clases no están tan desagregadas es si, como usted dice, que la sumatoria de los dos con más grupos no tienen la mitad de todo. No, es más simple que eso. Es más simple. Lo ideal sería que estas frecuencias fueran no iguales, parecidas entre sí. Parecidas, que no tengan grandes diferencias. Ok. Como si las tienen aquí. 1, 8. Ok, entiendo. Entonces, no existen esas, porque eso es lo que hace que en un momento dado tengamos alta concentración. Esto es apenas un ejercicio que estamos haciendo acá. Es decir, un ejercicio. En 2 clases tengo 10 y en 2, que son las que más concentran, me concentran el 30% de los casos, el 30, sin menos de un tercio. ¿Eso qué podría considerarse? Que eso no es mucho. Eso no es mucho. ¿Se entiende? Sí, ahí lo entendí. Ahí lo entendí mejor. Y eso es lo que estamos tratando, de no tener grupos demasiado grandes, porque si son demasiado grandes, corremos el riesgo de que se vuelvan muy heterogéneo. No era correctamente. Que Esto. Mantengan siempre presente este esquema, porque este esquema realmente es la clave de todo. Estas 2 clasificaciones son la clave de todo. Usted aprende a razonar esto y aprende a clasificar. ¿Queda claro? Sí, ahí está más que claro. Gracias. Sí. Bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ya estamos aproximándonos a cómo llegar a clasificaciones que son razonablemente equilibradas en cuanto al número de casos en cada clase. Aquí lo que dice es lo mismo que yo acabo de decir, ustedes lo estudiaron. Y bueno, vamos a pasar al ejercicio siguiente. Fíjense, yo lo que estoy tratando, ustedes vieron en su texto que ustedes tienen, que lo han estudiado, me imagino, ¿no?, que en los textos normalmente cuando les hablan de distribución de frecuencia, le ponen un ejemplo, tal vez 2, pero de ahí no pasan. Y nosotros lo que estamos tratando es de ver a través de las diferentes situaciones que se nos pueden presentar y las diferentes soluciones que le podemos dar, aprender a ganar esa experiencia que necesitamos para cuando vayamos a clasificar, que no tengamos que ponernos a pensar, porque el olfato ya nos dice cuál es la mejor clasificación. ¿Cómo? Adivinando. No, el aprendizaje que hemos ganado ya me dice cómo es mejor clasificar. Y esa es la gran diferencia entre lo que nosotros vemos acá, entre estos apuntes complementarios del texto que les estoy proporcionando y los textos, que aquí tienen lo que los textos no tienen. Las explicaciones y las ampliaciones que los textos normalmente no tienen. Entonces traten de valorar eso y sacarle el mejor provecho posible. Bien, yo voy a tener que quedarme por aquí por el día de hoy porque tengo que terminar una presentación que debo hacer mañana en la universidad en la mañana.
y necesito tiempo para terminarla. Así que me excuso porque me voy a quedar por acá por el día de hoy y ya nos veremos por este mismo medio, esta forma, en la próxima clase. Okay. Bueno, muchas gracias, profesor. No hay problema, profesor. Gracias por la explicación y pasa buenas noches. Ustedes también. ¿Usted va a tener la presentación con David Collado, profesor? No. No. Okay. Es otra presentación de una actividad de la universidad con motivo de la celebración del aniversario de la facultad. Muchas gracias, profesor. Pase bueno. Cómo no, ustedes también. Bye. Chao.